Cuando fundé el departamento de investigación en el New Institute hace ya 10 años, la idea era cómo un departamento de investigación ligado a un museo de arquitectura, diseño y cultura digital y a la vez a un archivo nacional de arquitectura puede operar en el contexto contemporáneo. Y teniendo en cuenta que esta institución estaba ligada al gobierno, pero también tiene una vocación de servir a la población y a la disciplina, nos parecía que era interesante mirar a lugares, primero, que no estuvieran en el archivo, ¿no? Es decir, qué arquitecturas son relevantes, estás transformando completamente el territorio, pero no están en el archivo, y eso claramente tiene que ver con ciertas minorías, con miradas que no están, pero también con tipo de arquitectura, como por ejemplo la arquitectura automatizada, ¿no? Que en ese momento en Holanda pues estaba habiendo un boom. Se estaba automatizando el puerto de Rotterdam, se estaba automatizando toda la producción, agricultura y también de las granjas de vacas, ¿no? Y entonces, junto con Víctor Muñoz Sanz y el equipo del New Institute, empezamos a hacer una investigación sobre estos espacios. Y claro, cuando empezamos a mirar las transformaciones que llevaban consigo, no era solamente que se introdujera automatización, sino que se transformaba el perfil socioeconómico entero de la ciudad, porque los trabajadores y trabajadoras eran diferentes, las condiciones materiales eran diferentes, y empezamos a mirar todo lo que hacía posible esos regímenes de automatización. Y así llegamos, pues bueno, a los cables de Internet, a la minería de litio, a los centros de datos. Y la idea que teníamos era, oye, la arquitectura muchas veces llega tarde y siempre vamos como, cuando ha habido una transformación, pues luego ya nos intentamos adaptar y ver cómo intervenir ahí. ¿Por qué no lo vemos casi cuando está pasando y vemos desde la arquitectura cómo tenemos que trabajar en este contexto y adelantarnos incluso a ciertas innovaciones? Hay varios niveles, ¿no? Por un lado, hay casi detalles constructivos, ¿no? Hay maneras de hacer arquitectura muy diferentes porque, bueno, en muchos casos la figura humana no está en el centro de las operaciones. Eso no significa que no haya humanos interviniendo en estos espacios, pero a lo mejor no es el cuerpo a través del cual se organiza el espacio ni lo que dicta el espacio. En muchos casos son los servidores, es lo que marca la definición del espacio. Por otro lado, toda la ordenación del territorio. En muchos casos es como no ha habido una ordenación del territorio acorde a esas transformaciones y la arquitectura debería participar mucho más en establecer dónde estas infraestructuras digitales se tienen que posicionar y en relación a qué otros programas existentes o por venir tendrían que localizarse. También en relación a los recursos. Hemos visto que hay grandes problemas porque las infraestructuras digitales nos hacen pensar que están en la nube, pero están muy ligadas pues a los recursos locales, al agua, a la electricidad, etc. Entonces yo creo que también desde el diseño hasta el contexto más territorial y luego la manera que operamos como en la profesión, ¿no? Si lo pensamos, desde hace mucho tiempo utilizamos las herramientas digitales en la producción de arquitectura y, por lo tanto, también en cómo se construye la arquitectura de hoy. Y eso lo vemos desde los programas con los que trabajamos, que dictan la manera en la que trabajamos. Todo esto, además, ¿dónde se almacena esta información digital? Tanto la de nuestros archivos personales como los archivos generales y todo este mundo automatizado que estamos estudiando, ¿cómo se sostiene, ¿no? Y claro, aquí vinieron los centros de datos y es una tipología que al principio pues, muy anodina, ¿no? Como que está en la periferia de las ciudades, son cajas con filas de servidores y parece como que la arquitectura no tiene nada que hacer ahí. Nos empezamos a interesar, trabajé mucho tiempo con Ippolito Pestellini, que en aquel momento estaba en OMI también como socio, y empezamos a hablar con la Asociación Nacional de los Centros de Datos en Holanda y le decíamos, ¿cómo crees que los arquitectos y arquitectas pueden trabajar en este contexto? Y nos decían, diseñando la fachada, haciendo una fachada bonita, ¿no? Y nosotros, bueno, podrá ser algo más. Bueno, sí, las oficinas. Y creíamos que no, creíamos que puede haber algo mucho más fundamental, porque esos centros de datos, en el fondo, son los lugares donde se maneja,
se mantiene toda nuestra información digital. Y además parece que están totalmente aislados, la manera en que la arquitectura habla son pues cajas así como totalmente desligadas de su entorno, pero en realidad están muy ligadas a los recursos locales. La necesidad de agua para refrigerar, climatizar las salas donde están los servidores, la gran cantidad de energía que necesitan para funcionar 24 horas al día. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, desde la arquitectura podemos empezar a pensar esta tipología que es fundamental para el ambiente digital, podemos pensarlo de una manera diferente. ¿Por qué tiene que ser así? Pues a lo mejor puede estar organizado de otra manera diferente, puede ligarse a otros programas de la ciudad. ¿Por qué tienen que ser infraestructuras aisladas? ¿Por qué tal vez no tienen que reutilizarse el calor que emiten los servidores para otros usos? ¿Por qué no pueden diseñarse en lugar de como cajas aisladas, como algo más descentralizado? Entonces empezamos a pensar en estos términos, trabajar también con estudiantes en Royal College of Art, y eso nos llevó a varios niveles. Por un lado, a pensar en la legislación, cómo estos sitios tienen que estar legislados, porque ahora mismo se hacía mucho como, viene Google, invierte 500 millones. Bueno, pues le dejamos un sitio aquí que lo haga porque queremos esta inversión. No se ha hecho con sentido, no se ha hecho realmente pensando en un planeamiento estratégico, no se ha hecho pensando en el futuro. Por otro lado, prototipado. Podemos diseñar esto de manera diferente, desde la arquitectura, desde el detalle hasta el territorio. Podemos pensar estos centros de datos como una arquitectura del mundo digital y hacerla diferente. Y por otro lado, pues abrir un debate público también desde, bueno, estos lugares que prácticamente la gente no conoce, pero son fundamentales para las operaciones diarias que hacemos continuamente en las redes sociales, cuando mandamos un email, cuando operamos con el banco. Esto cada vez hay más y nadie nos está explicando qué son y qué implicaciones tienen, hasta que de repente no oyes en las noticias que un pueblo o una ciudad se ha quedado sin electricidad porque hay un gran centro de datos de Meta que se la ha llevado toda. Bueno, lo que dicen las compañías es que es más eficiente, pero eso está por ver, ¿no? En realidad hay desde movimientos como los servidores feministas o la permacomputación, hay otros imaginarios, pero también incluso, bueno, hay modelos en el mercado que ya sirven, por ejemplo, para que el streaming funcione bien. Eso no se hace casi siempre de los grandes centros de datos, de estas moles, sino de centros de datos más pequeños que replican, ¿no? Y que están mucho más integrados en las ciudades. Entonces sí, hay otros modelos. A mí me interesa mucho pensar en unos centros de datos que funcionen no tanto como, bueno, como estas grandes infraestructuras colosales a las que no tenemos acceso, sino como algo más descentralizado que pueda ser manejado por la población a nivel de barrio, por ejemplo. Y eso hay. Y eso te lo puedes imaginar, en vez de un gran centro de datos, son pequeños centros de datos dispersos por la ciudad, haciendo que la computación, el calor que desprende la computación, eso que lo sentimos incluso cuando se nos calienta el móvil o el ordenador, pues de repente ese calor se puede utilizar para calefactar, para utilizar agua caliente, para dar calor para invernaderos y para mil otras cosas más que hemos visto en muchos lugares. O sea que eso es posible. Y luego hay otras maneras, ¿no? Decir, ¿por qué tenemos acceso continuamente al espacio digital? Si, por ejemplo, en la ciudad hay momentos del día y de la semana que hay ciertos espacios que no están abiertos, desde espacios públicos a comerciales, etcétera, ¿no? ¿Por qué el espacio digital tiene que estar operando 24/7? Esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, hay movimientos como pues eso, permacomputación y otros, el protocolo solar, que hablan de qué pasa si la infraestructura digital también está mucho más ligada a nuestra relación con el entorno y con el ambiente. Pues si un centro de datos está ligado a energía solar, a lo mejor hay momentos del día en la que no está operativo. Y eso no está mal. Hay momentos, en lugar de pensar que estas infraestructuras tienen que operar 24/7, pensar de una manera en la que está más ajustado, más ligado a otros ciclos pues del medio ambiente y de nuestras formas de vida.
Yo digo que tenemos deseos compulsivos por acumular, ¿no? Y eso claramente es parte también del capitalismo, pero también es una pulsión que hay por el miedo a la pérdida, ¿no? Entonces tenemos tendencia a acumular y también acumulamos información. Y eso lo hacen grandes corporaciones porque es, de alguna manera, su modelo de negocio. La información es capital, ¿no? Es algo de lo que pueden beneficiarse, entonces acumulan mucha cantidad, muchas veces no saben por qué esa información va a ser relevante, pero saben que en algún momento la van a monetizar. Eso ocurre con las grandes corporaciones como Google, Amazon, Meta, pero también con laboratorios científicos, ¿no? Estamos en un momento en que podemos ver, sentir mucho más allá de las fronteras a las que estábamos acostumbrados. Entonces eso implica también generar grandes cantidades de información. Y a nivel usuario, pues cada vez acumulamos más información, ya sean fotografías, archivos digitales, etc. ¿Y eso qué ocurre? Que estamos generando más información de la que podemos acumular. Y eso yo no lo digo, lo dicen ya, bueno, pues expertos que han visto que la cantidad de información que se genera todos los días es mucho mayor de la capacidad global que hay para acumularla, por ejemplo, en centros de datos. O sea, ¿qué hacemos con esa información que no podemos acumular, ¿no? Y por otro lado, nos hacen pensar que cuando guardamos la información en la nube, que se mantiene ahí para la eternidad, cuando en realidad, como hemos visto, como te he dicho antes, pues en los archivos vemos que el software pues se hace obsoleto, también el hardware, y los archivos digitales también se degradan. Hay muchos usuarios y usuarias que se quejaban de que las fotos que tenían en Google Fotos, por ejemplo, entre los años 2014 y 2015, aparecían totalmente pixeladas. Y claro, pensabas, las he guardado aquí y las puedo acceder cuando quiera. Pues no, la información también se degrada. Entonces, ante esto, yo pensaba, bueno, tenemos que aprender a dejar ir, porque en cualquier caso, estos archivos digitales que pensamos que están para el futuro, muchos no van a llegar al futuro. ¿Y por qué no aprendemos también a dejar de acumular? El hecho o el duelo es porque como creo que hay una compulsión, una especie de aferrarse a esa información de una manera que ya no es lógica, pues que hacen falta rituales para pensar o repensar nuestra relación con los datos. ¿Qué pasa si dejamos ir? Y creo que hay una relación afectiva con los datos. Por eso, pues oye, si tú le dices, te digo ahora que, bueno, que borres los últimos 3 años de fotografías que tienes, pues a lo mejor te produce muchísima ansiedad. Pero ¿cuántas veces la ves? ¿Cuántas veces te vas a ese archivo? Entonces yo creo que para mí el duelo es una manera de colectivizar la memoria, para que pensar que la memoria no es algo que está en un archivo, en un hard disk o que está en tu ordenador, sino es una memoria, es un bien colectivo que socializamos y bueno, que también hay que dejar ir ciertas ideas de memoria que se basan en esa falacia de que hay archivos que van a durar durante el paso del tiempo. Pero eso requiere que establezcamos unos rituales, pues igual que tenemos la noche de San Juan, que está hecha para dejar ir, muchos otros rituales que son parte de nuestra vida están hechos para dejar ir, este es otro de ellos. Y yo no reivindico el olvido necesariamente, sino recordar de otra manera. Y creo que la ritualidad, el hecho del duelo, te permite dejar ir ciertas maneras de recordar para abrazar otras maneras de memoria, mucho más encarnadas, colectivizadas, sociales, en lugar de las que están ligadas a lo que dicte Google. Que en el New Institute, estábamos haciendo una investigación sobre burnout, ¿no? Como la manera en que trabajamos y cuidamos o no cuidamos nuestros cuerpos, la manera en que nos autoexplotamos, tiene una consecuencia en el planeta, ¿no? Entonces, el, eh, el burnout de los cuerpos con el del planeta. Y el litio hace como un elemento que conecta estas dos realidades, ¿no? Por un lado, ahora se conoce como un elemento fundamental para la transición verde, porque es un elemento que es muy importante para las baterías, para vehículos eléctricos, para los ordenadores, para
las baterías de los centros de datos, para los teléfonos móviles, etcétera. Y por otro lado, se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo como una medicación para el trastorno bipolar, pero también para la manía, la depresión, y contenido en aguas ha sido conocido desde épocas ancestrales por sus capacidades, junto con otros minerales que están en las aguas térmicas, termales, mineromedicinales, para curar a los cuerpos. Algo que, por ejemplo, en el siglo XIX se hizo muy popular, todos estos mundos balnearios, en la que bueno, pues la gente agotada de la industrialización pues iba a tener curas, ¿no? y descansar. Entonces veíamos como este elemento sirve de transición entre estas diferentes formas en las que el sistema nos lleva al colapso, pero luego consigue como, bueno, mitigar ese colapso un poquito para que sigamos en la misma dirección, básicamente, ¿no? La transición verde, si no se hace con un replanteamiento de bueno, pues nuestras tendencias extractivistas, consumeristas, etcétera, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nos parece como que el litio es eso lo que nos permite como seguir como si nada, a pesar de que parece que todo cambia, pero luego nada cambia. Y empezamos a mirar lo que está ocurriendo en Chile, porque es uno de los grandes productores de litio, junto con Australia y con China, y empezamos a mirar el desierto de Atacama, donde se evaporan millones de litros de agua diariamente, bueno, para que nosotros podamos hacer en otros lugares del mundo la transición verde, ¿no? Y esto es una paradoja, porque hay muchísimas comunidades humanas y no humanas que están sufriendo los efectos de eso. Pero mientras que hacíamos esta investigación, que surgió, bueno, hubo un libro, una exposición, pues empecé a darme cuenta que la Unión Europea quiere ser autónoma en términos energéticos y que los lugares que se estaban estudiando como para extraer litio era pues el norte de Portugal y Galicia, ¿no? de donde yo soy. Y bueno, pues de repente me pareció que podría tener un compromiso también mayor con este lugar en el que me siento muy cercana. Y en Portugal se está planteando una de las mayores minas de litio de Europa, ¿no? En un lugar que es patrimonio de la agricultura, un lugar de tradiciones ancestrales, un lugar de biodiversidad. Entonces, cuando vas allí, que es Covas de Barroso, y ves que va a haber un gran agujero que va a acabar con toda esa vida, es algo que no te puede caber en la cabeza. Entonces, bueno, llevo apoyando junto con muchísima otra gente, Susana Caló, Tiago Patatas, Godofredo Pereira, Margarita Méndez, Mariana Pestana, un montón de gente apoyando a la comunidad de Covas de Barroso de la manera que podemos para evitar que se lleve a cabo esa mina. Y bueno, pues ahora en un par de semanas me voy a la acampada anual de Covas de Barroso que organizamos pues, para generar solidaridad y estrategias para evitar que esa mina salga adelante, ¿no? Y es curioso porque a mí, de nuevo, es una paradoja absurda porque la Unión Europea, por un lado, dice que ahí tiene que haber una mina que es fundamental para la transición verde y que tenemos que cargarnos ese paisaje porque, bueno, es un mal menor para bueno, la necesidad de decarbonizar, que todos estamos de acuerdo en que decarbonizar es necesario, pero... Y por otro lado, la Unión Europea protege todo ese entorno porque dice que es un entorno de gran valor ecológico, en especial las aguas mineromedicinales, que hay pues también muchísimos balnearios, fuentes termales. Entonces decimos, o sea, la Unión Europea, que hay alguien que no se está poniendo de acuerdo porque por un lado quieren esta mina y por otro lado quieren estas aguas, pero estos dos futuros no son posibles. Entonces lo que a mí me interesa es hacer un debate y decir, ¿cuál es el futuro que queremos, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos para esta región? Y a mí me parece que está más ligado al cuidado de los cuerpos, de las aguas, del territorio, y que las aguas termales hablan mucho de una forma de energía que me parece fundamental, que es una energía que está y que brota directamente de las entrañas de la montaña y que no tenemos que destrozar la montaña para encontrarla. Cuando estudié arquitectura a mí me decían que lo más importante era construir y que todo lo demás era secundario. Yo, pues vale, o sea, me gradué, construí y me piré, ¿sabes? Sinceramente, porque dije, ¿y qué más?
Y yo le diría a todo el mundo que piensa que los que nos dedicamos a pensar, a escribir y todo esto, que es una práctica menor de la arquitectura, les diría que tal vez está muy bien pensar antes de construir. Que si hubiéramos pensado un poquito más antes de hacer algunas de las cosas que hay por ahí construidas en el mundo, pues que a lo mejor tal vez la arquitectura sería más asequible, sería de mejor calidad, sería menos especulativa, sería mejor arquitectura. Entonces, yo reconozco que he necesitado 10 años para pensar, para deshacer muchas de las tics y tocs que me generaron en la escuela, que también aprendí cosas muy importantes, pero automatismos los hay en la profesión. Y yo no quería repetir esos automatismos. Y a mí me parecía importante decir, bueno, vamos a pensar en qué me atrae la arquitectura y cómo puedo intervenir en el mundo de la mejor manera y de la manera menos dañina. Yo creo que yo diseño en diferentes escalas. Puedo diseñar una exposición, puedo diseñar un libro, puedo diseñar un prototipo, como he desarrollado con científicos. O sea, yo no me siento que no estoy ligada al mundo, ese tránsito entre las ideas y la obra. Creo que hay muchas maneras de crear y de construir mundos y no todo tiene que ser pues, un edificio, ¿no? No tengo nada en contra de los edificios, pero lo que sí que pienso es que el pensamiento tiene que ir antes de la intervención y que hay veces que está bien tomarse tiempo para entender cómo podemos ser útiles. Yo cuando terminé la carrera sabía que la manera que yo quería intervenir en el mundo no pasaba por hacer un edificio cualquiera. Y es verdad, ahora pienso que en mi manera de intervenir en el mundo es a través del activismo, es a través de la colaboración con el gobierno para pensar marcos legislativos que hagan que las estrategias de implantación, por ejemplo, de las infraestructuras digitales en el territorio sean mejores, a través de la formulación y el diseño de prototipos que piensen nuestra relación con el mundo de manera diferente, y también la construcción de pensamiento y discurso. Entonces, bueno, pues si alguien tiene algún problema con eso, pues que sinceramente pues me da un poquito de pena.